Hola gente mágica, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos una vez más aquí a la Arboleda de Caldeo. Yo soy Caldeo, que ya me conoces de sobra, y en esta ocasión te traigo un tema del que se ha debatido bastante y me apetece ponerlo ahora aquí un poquito a la palestra, aquí en la Arboleda, para que debatamos un poquito sobre este tema, que es bastante interesante, que es si el tarot es peligroso o no. Antes de nada quiero decirte que si estuvieras suscrito a mi newsletter, este vídeo tú ya lo habrías visto hace una semana, porque todas las personas que están suscritas a la newsletter reciben cierto tipo de contenido especial y sobre todo avances del contenido que voy a publicar aquí para todo el mundo. Así que si no estás suscrito, suscríbete ya y podrás ver los vídeos antes que nadie. También voy a decirte que si este tema te interesa, voy a hacer un artículo en el blog, en la página web, que quizá puedo llegar a profundizar un poquito más en algún tema o en algún ámbito concreto, así que te dejo el enlace también para que te pases por la página web. Bien, empecemos ya con el tema. En realidad veo que sobre todo mucha gente que está empezando con el tarot se hace esta pregunta y realmente veo que es un tema que se toca relativamente poco para lo que es el mundo tan amplio que abarca todo el tarot. Entonces me parece un poco extraño que haya esta cantidad de demandas sobre esta información, pero que haya pocas respuestas, y las respuestas que hay o que yo he visto realmente ni siquiera a mí como tarotista profesional me han llegado a convencer, o veo sobre todo que hay como muchos extremos, ¿no? Las respuestas que encuentro son bastante extremistas. Por un lado están las personas que realmente afirman que puedes abrir cierto tipo de portales o de conectar con cierto tipo de entidades demoníacas con intenciones negativas, o con muertos o con espíritus negativos que te pueden llegar a poseer. Y por otro lado encuentro pues todo lo contrario, personas que piensan que quizá el tarot es bastante inocuo, incluso tarotistas que aseguran, que dicen que el tarot simplemente, aunque es una herramienta que ellos utilizan, dicen que solamente es una cartulina pintada, y es como, incluso eso me rechina hasta a mí, porque sí que es verdad que, bueno, es cierto que el tarot es una cartulina pintada, ¿no? Pero es que si lo extrapolamos a cualquier cosa de la vida, todo lo hemos hecho los humanos, excepto lo puramente natural, e incluso la Ouija, que puede ser una herramienta de trabajo espiritual súper potente, también puede ser una cartulina pintada o una madera tallada, ¿no? O pirograbada, o vete tú a saber qué. Entonces me ha extrañado mucho esa concepción del tarot viniendo ya de algunos tarotistas, pero bueno, lo que pasa con esto es que en realidad cada maestrillo tiene su librillo. Bueno, pasa con esto, con el tarot, que es un mundo súper amplio y con muchas otras más cosas, ¿no? En este caso, en este vídeo, yo voy a dar puramente mi opinión, respetando completamente las versiones y las opiniones de otros compañeros tarotistas que han trabajado el mismo tema. Lo que pasa con este tema es que sobre el funcionamiento puramente del tarot tenemos pocos argumentos, es decir, no sabemos explicar bien cómo funciona, qué mecanismos hacen que funcione el tarot, ¿no? Entonces tenemos ahí un gran sesgo, ¿no? Nos faltan ciertos argumentos que no podemos rebatir. Precisamente lo único que tenemos es nuestra experiencia, nuestras intuiciones, nuestras emociones, nuestras sensaciones, ¿no? Un poco todo lo que viene desde nuestro interior, ¿no? Y mediante la experiencia con el tarot, pues nos ha formado toda esta idea de si el tarot puede ser peligroso o no. Y precisamente como está basado en esto, en estas experiencias, no es válido para todo el mundo. De modo que aquí yo te doy mi opinión. Lo primero, ¿qué es lo que pasa mientras barajamos? Normalmente cuando el tarotista está ya barajando las cartas, lo que hace sobre todo cualquier persona es tranquilizarse, relajarse y hacer una pregunta. Pero claro, aquí está la cuestión, ¿no? ¿A dónde se hace esa pregunta? ¿Con quién conectas? ¿Qué te habla? ¿No? ¿Dónde estás dirigiendo tu energía? En mi caso personal, ¿no? Digamos que yo tengo muchísima fe. Esto es muy sagitariano también, lo de la fe, pero bueno, yo tengo mucha fe y creo que la mayoría de tarotistas tenemos esta fe, es en la causalidad. Es decir, nosotros pensamos que sea con lo que hablamos o con lo que conectamos, hace o genera que todas las posiciones que salen, todas las cartas que sacamos, tengan una causa, una razón de ser. Eso hace pues que luego, cuando tenemos toda la tirada, toda la lectura completa, pues
nosotros tenemos la confianza de que ha salido una carta concreta, en una situación concreta, invertida o posición, o sea, la posición concreta, ¿no? Dentro de una tirada acompañada de otras cartas concretas, y pensamos que todo eso tiene una razón de ser y un sentido. Es decir, no creemos en el azar, porque si un tarotista, pienso yo personalmente, un tarotista te dice que lo que ha salido ahí es fruto del azar, entonces que ahí se acabaría la tirada, no tendría ningún sentido. En definitiva, los tarotistas pensamos que la tirada sale como sale por algo, por una razón. Entonces, podríamos responder a esa pregunta de con qué conectamos o dónde dirigimos nuestra pregunta. Pues yo creo que nuestra pregunta la dirigimos hacia esa parte del universo o del destino que provoca ciertas causalidades. Yo, por ejemplo, cuando barajo, me centro en lo que es la baraja propiamente, intento recoger también la energía del consultante, de la otra persona, me centro en esa persona y después hago mi pregunta intentando expandirla en todas direcciones o intentando centrarme sobre todo en la inteligencia superior, en una inteligencia superior que está allí en el universo. Luego voy a matizar un poquito esto también. Pero en definitiva es eso, conectamos con algo que hace que la tirada tenga un sentido y que todo salga por una razón. Esto, por supuesto, tiene muchos matices, porque unos pueden pensar que si todo tiene una razón de ser, estamos conectando con el destino, pero los matices vienen en que yo no creo que estemos todos supeditados al destino, como si no pudiéramos tener ningún tipo de margen de acción, ¿no? Entonces, en este caso me recuerda mucho la carta del carro, no sé si la tenéis presente, si no, quizá os la pongo el dibujito por aquí. El carro es una persona que está delimitada, ¿no? Y encima tiene un manto como de estrellas, sin embargo él tiene el control. O podría ser incluso la rueda, que nos da a entender como que la rueda gira, gira y gira, la vida nos pone cosas delante, sin embargo tiene muchas veces, en algunas representaciones, tiene una manivela, conforme nosotros podemos coger esa manivela y también hacer que ruede la rueda, ¿no? Entonces hay aspectos en los que quizás sí que estamos supeditados a cosas que ya es demasiado tarde cambiar, no quizá por destino, sino porque ya están manifestándose o ya están manifestadas, y hay otras cosas que sí que son mucho más libres. Y en definitiva, cuando hacemos una tirada, yo creo que conectamos con esa consciencia, esa gran consciencia causal que hace que nuestra tirada tenga un motivo y tenga una razón de ser. Hay una autora que ha hecho ciertos tipos de libros de corte esotérico, de corte más New Age, quizá relacionado con el tema de la ley de atracción, que se llama Pam Grout, y es muy interesante. Yo tengo varios libros suyos que me parecen muy interesantes. Si queréis os puedo dejar el enlace de los libros para que les echéis un vistazo, la verdad es que a mí me gustan. Y en estos libros Pam Grout explica que ella considera, o que hay mucha gente que considera, que en el universo, en todo lo que es el universo, hay una zona donde todo, absolutamente todo, es potencialmente posible. A esta zona ella lo llama campo de potencialidad. Y es súper interesante porque se supone que en esa zona están mezclados todos los futuros, todo lo que puede ser, todo lo que ha sido, todo lo que no ha sido, todo lo que puede llegar a ser, está ahí metido. Y no está ahí por nada, sino porque está esperando a que se manifieste. Todos los futuros posibles están ahí entremezclados, y tal como nosotros vamos tomando ciertas decisiones, pues un futuro se va activando y otro futuro se va desactivando. O sea que al decidir nosotros en nuestro día a día, en nuestro día cotidiano, pues unos futuros se activan, unos destinos se activan y otros se desactivan. Y tal como estamos llevando cierto tipo de cosas o ciertas situaciones, pues es mucho más probable que se manifiesten ciertas cosas y otras dejen de manifestarse. ¿Qué es lo que pienso yo? Pues que la capacidad de conectar con este lugar es una capacidad innata del ser humano. Es decir, nosotros conectamos con este lugar constantemente. Cuando fantaseamos, cuando planeamos, cuando deseamos o queremos alguna cosa, cuando pedimos algo, y de manera innata, sí, de manera pura, inocente, orgánica, conectamos con este lugar de manera constante. Hay un canal constantemente abierto con este lugar en el universo, no solo de nosotros hacia él, sino que una vez se manifiesta algo de él hacia nosotros, también recibimos energía y estamos constantemente conectados. Sí que es cierto que a veces esta puerta está más abierta y otras menos, y no siempre se manifiesta todo lo que deseamos, pero es mucho más probable que se manifieste algo que hemos planeado o fantaseado con ello antes, previamente,
rápidamente que algo que nos venga así de golpe, aunque también hay golpes en la vida, obviamente. Pero me refiero que hay un canal constantemente abierto con este lugar. O sea que lo que deseamos y con lo que fantaseamos es probable que aquel lugar nos lo conceda. Mi opinión personal es que cuando leemos las cartas del tarot, abrimos una puerta a este lugar en concreto. Y es como si fuera un viejo amigo, porque es... con los tarotistas con los que yo he hablado muchas veces, cuando leemos las cartas recibimos cierto tipo de energía que nos es conocida, que nos es cómoda, y yo creo que es como hablar con un viejo amigo y decirle, oye, por favor, dame consejo, dime cómo están yendo las cosas, qué es más probable ahora mismo que se manifieste, qué es más probable que ahora mismo aparezca en mi vida, cómo se están desarrollando las cosas, qué está pasando. Y entonces esa parte del universo, que es bastante inocua, es las cosas son lo que son y es lo que es y se manifiesta lo que se está manifestando, y entonces nos enseña mediante la lectura aquello que está manifestándose ahora mismo o lo que es más probable que salga. Y yo pienso que esto es así porque es que este es el lugar que se encarga de manifestar o de materializar los futuros. ¿Y en qué nos puede ayudar el tarot en este sentido? El tarot está formado por significantes. Esto significa que el tarot es un lenguaje de iconografía, de estilo visual, un lenguaje simbólico visual al que nosotros le damos un significado. Es muy parecido a la carta natal. Por ejemplo, cuando nos hacen una carta natal en astrología, lo que se hace es como hacer una fotografía de cómo están los astros en el momento en el que nosotros nacemos, ¿no? Y entonces en esa carta natal nosotros lo vemos, siguiendo un poquito ese principio hermético de lo que es arriba o cómo es arriba, es abajo. Pues yo creo que en el tarot es muy parecido. Por ejemplo, lo que hacemos es como si cuando hacemos una tirada es como si hiciéramos una foto de lo que hay ahora mismo en ese punto del universo, en ese campo de potencialidad que nos está diciendo cómo están las cosas, y nosotros mediante este lenguaje simbólico, ese lenguaje del tarot, hacemos una traducción, hacemos como si, bueno, nosotros como si fuera una piedra roseta, nosotros traducimos ese mensaje del universo, esa foto que hemos hecho, la traducimos para que el cliente la pueda entender y la pueda procesar y pueda trabajar sobre ella. Obviamente, como decía antes, no es algo de un destino cerrado, como si nos hubiera caído una losa encima o algo muy pesado que no pudiéramos cambiar. De hecho, precisamente hablábamos de ese campo de potencialidad, nos habla de potencialidades, de cosas que es posible que se manifiesten o no dependiendo de las decisiones que vamos tomando. Entonces, esta lectura solamente es una guía que nos permite saber qué se va a manifestar o qué se está manifestando para poderlo cambiar después. Y es que el tarot realmente lo que nos está dando son afirmaciones probabilísticas. Es decir, si he hecho esto, esto y esto, lo más probable es que se manifieste X cosa. Y obviamente eso produce que si nosotros cambiamos de actitud o cambiamos algo, ese destino se desactiva y se activa otro diferente. Otra cosa muy diferente es que tú no utilices el tarot como herramienta de ayuda o adivinatoria y lo utilices como otra cosa. A lo largo de la historia, la herramienta que es el tarot sus usos se han ido ampliando, cada vez se utiliza para más cosas, desde meditación, desde combinación con otras técnicas o prácticas como el yoga, a la magia práctica, pues al trabajo interior, a la adivinación propiamente, al arte, a todo lo que te pueda, al coaching, todo lo que te puedas imaginar, puedes utilizar esas cartas del tarot. Entonces, lo que decía es, otra cosa muy diferente es que tú no utilices el tarot como herramienta propiamente para una sesión adivinatoria de tarot o de meditación o de ayuda a una persona o de psicología, etcétera, sino que lo utilices para algo diferente, como puede ser canalizar cierto tipo de cosas o conectar con cierto tipo de entidades o utilizar cierta carta en algún momento determinado de una sesión de mediumnidad, por ejemplo. Tiene tantos usos que realmente podemos utilizar el tarot para abrir cierto tipo de portales o para conectar con cierto tipo de cosas. Pero entonces ya no estás haciendo una sesión de tarot tal y como la conocemos, ya no estás haciendo una sesión adivinatoria, ya no estás haciendo lo típico, ¿no?, que se hace, ya estás utilizando el tarot para otros usos diferentes, que no es lo que se enseña normalmente, sino que es algo que tú con tus conocimientos lo vas metiendo entre medio. Entonces los peligros ya no derivan precisamente del tarot, sino de la práctica que estás desarrollando en ese momento. Si estás utilizando el tarot como medio de soporte, de ayuda para una sesión de mediumnidad, lo que te puede dar problemas es la sesión de mediumnidad, no el tarot en sí mismo. Ya te digo, yo empecé con el tarot más o menos a los 11, 12 años, pon 12 años a lo más tardar,
Y ahora tengo 36, con lo cual llevo 24 años con el tarot, practicando tarot, leyendo sobre tarot, haciendo cursos de tarot. Jamás he tenido un solo problema. He tenido problemas con otras prácticas, pero con el tarot nunca. Y lo mismo pasa con prácticamente todas las personas que conozco que se han dedicado al tarot o que lo conocen o han tenido un pequeño acercamiento. Personas que no sabían nada de tarot lo han utilizado sin hacer lo típico que dicen que hagas protecciones ni nada, y no les ha pasado absolutamente nada, nunca. Entonces me parece muy extraño que se haya extendido tanto esta tendencia, ¿no? Este pensamiento de que el tarot realmente es malo, te puede traer problemas. Otra cosa que te podría pasar en una sesión adivinatoria de tarot, por ejemplo, es que de alguna manera te dejes llevar tanto con tu intuición que canalices, y en vez de estar ahí centrado puramente, que esto forma parte también de la sesión de tarot, es un tanto por ciento es la pura interpretación de las cartas y un otro tanto por ciento es la intuición y la canalización que tú hagas. Hay personas que no conocen del todo la simbología, pero que canalizan tranquilamente y son capaces de darte el mismo mensaje, incluso mejor. Porque lo que puede pasar en una sesión de tarot es que canalices, pero precisamente que canalices con esa parte del universo que es bastante inocua, que simplemente te da la información sobre los futuros, sobre lo que está pasando, y no tiene ninguna intención ni positiva ni negativa, simplemente es lo que es y ya está. Y es que en realidad en una sesión de tarot no te pones a invocar nada extraño. Si haces esto, entonces no estás haciendo una sesión de tarot, estás haciendo otra práctica o otra cosa. Y como te he dicho, los problemas te pueden venir derivados de esa práctica y no del tarot. Y conectarnos con este campo de potencialidad ¿nos puede traer algún problema? Pues no, porque al formar parte del corazón del universo, del destino de las personas, de esa potencialidad que todos tenemos en nuestros futuros, es un canal de alta vibración, es un canal completamente limpio y además, como ya he dicho, estamos constantemente conectados con este sitio, o al menos es lo que yo pienso. Es mi opinión, pienso que estamos conectados con este sitio y es algo natural nuestro, de manera que no hay ningún tipo de peligro en usar este canal y utilizar el tarot para conectar con este canal. Luego están las personas que piensan que al hacer una sesión de tarot lo que hacemos es como de repente convertirnos en un foco de luz, que lo que hacemos es atraer energías negativas, y entonces necesitamos hacer escudos de protección y protegernos y círculos de sal y un largo etcétera. A mí esto también me rechina un poco, me suena muy extraño, porque la verdad es que el mundo espiritual, al menos yo hablando como practicante chamánico, que no me conozco todo el mundo espiritual, obviamente, ni muchísimo menos, a lo mejor ni un 1%, pero me conozco muy bien el mundo espiritual y los espíritus que hay allí, y están tan atareados, tan ocupados con sus procesos, con sus otras vidas, con sus propias energías, sus propias preocupaciones, sus propios proyectos, sus propios destinos, que en general les suele dar igual lo que estamos haciendo. No me imagino a ningún espíritu, ni siquiera de baja vibración, que se quiera acercar a ti solo para ver cuál es tu respuesta a tu pregunta, ¿no? No me imagino a un espíritu solo viniendo a ver si tú vas a aprobar o no un examen. Entonces, me rechina un poco, me da la sensación como que las personas que afirman esto, quizá el mundo espiritual no lo tienen tanto por mano. Yo creo que si cogemos algo, es más lo que se dice en chamanismo transcultural, que es una intrusión espiritual localizada, que son energías que pululan por ahí, pero que a veces no tienen ni siquiera consciencia, sino son cosas que hay porque tenemos un mundo doble energético, entonces hay energía y a veces la pillamos y ya está. Antes, creo que es más eso, antes que no, pues que sea algo que venga deliberadamente a decir, oh, una luz, voy a atacarla, como si hubiera algún tipo de batalla entre el bien y el mal. Pues yo la verdad es que no opino esto, mi experiencia me dice que esto no es así, en muchos ámbitos, no solo en el tarot, sino también en el chamánico, y entonces, para mí, pienso que hacer una lectura de tarot es completamente seguro. De hecho, yo lo único que hago en una lectura es limpiar el espacio. Tengo un preparado que hago yo, un spray, que lo tengo por ahí, que es este, que seguramente lo habéis visto en algún vídeo porque he echado unas gotitas, pero es simplemente para limpiar, porque si viene una clienta o yo hago una lectura, es posible que, bueno, si viene una clienta físicamente, es posible que yo mimetice algo de su energía y su energía esté un poco impregnada en mí, entonces necesito limpiar un poquito el espacio. Pero no hago una protección, no hago un círculo, porque de hecho yo creo que incluso eso sería contraproducente, porque si yo me aíslo,
Es cierto que si lo hago yo lo puedo traspasar como yo quiera, pero es cierto que si lo aíslo mucho y además hago un aislamiento basado en el terror de que me vaya a pasar algo, lo voy a hacer tan fuerte, me voy a aislar tanto que mi energía no va a conectar con el lugar donde tiene que conectar. Entonces creo que incluso sería contraproducente en este sentido. De modo que, de manera así, para concluir, yo creo que puedes estar tranquilo y tranquila a la hora de leer las cartas, porque a no ser que tú utilices esta herramienta en otras prácticas completamente diferentes que no son una lectura de tarot propiamente dicha, no vas a tener ningún problema. Puedes hacer tranquilamente tu lectura y sobre todo practicar tranquilamente con el tarot. Esta pregunta de si el tarot es malo o no, o puede traer problemas, normalmente la hace la gente que está empezando, porque no conocen del todo este mundo energético o este mundo de la adivinación, y lo que hacen es... bueno, muchas veces se alimenta el terror unos a otros, ¿no? Y quieren estar seguros de que la práctica que van a empezar o a emprender es segura. Pues por mi parte yo creo que podéis estar tranquilamente practicando el tarot, porque además lo tendréis que hacer tal como vayáis aprendiendo el significado de las cartas, vais a tener que ir haciendo tiradas. Algunas serán tiradas de verdad, otras serán tiradas para practicar, pero vais a tener que coger las cartas y vais a tener que hacer una tirada y vais a tener que ir practicando. Entonces podéis estar tranquilos y tranquilas, porque con lo que vais a conectar no es nada malo, es algo con lo que ya conectamos de manera natural, que para mí es ese campo de potencialidad donde todo es posible, y lo único que hacemos es, como os he dicho, pedirle que por favor nos ayude y nos diga cómo están yendo las cosas ahora mismo. Y con esto y una escoba nos vamos ya. Muchísimas gracias si te has quedado todo el vídeo. Recuerda suscribirte a la newsletter para estar atento a todos los vídeos y verlos una semana antes. Y sobre todo que la magia te acompañe siempre, siempre, y devolvamos un poquito la magia al mundo. ¡Chao!